Por lo pronto vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Inés del colectivo 5J Memoria, 5 de junio Memoria, que nos tome esta llamada para que nos compartan las actividades que están programadas en el marco de justo el 4º aniversario de este hecho represivo conocido como el Halconazo Tapatío. Inés, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola, buenas tardes, Rubén. Saludos y gracias por el espacio. También a Jesús, gracias. Al contrario, Inés, estoy seguro que la mayoría, la gran amplia mayoría de la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0 Radio Universidad de Guadalajara, porque es una comunidad informada, sabe de lo que se trata el Halconazo Tapatío, pero no está de más hacer un resumen. ¿Qué ocurrió hace 4 años, Inés? Claro, recordemos que veníamos en una situación de pandemia y ejecutaron a Giovanni López el 4 de mayo de 2020, por lo que hubo una gran indignación y lo que decidimos fue salir a las calles a protestar para exigir justicia por este hecho. Entonces el 4, 5 y 6 de junio hubo una serie de manifestaciones, el 4 situaciones atípicas, creemos que provocadas por agentes de gobierno para generar violencia y luego justificar la represión que se vendría después, porque detuvieron de 28 personas ese día, y el 5 de junio, cuando buscábamos justo qué había pasado con esas personas, en las inmediaciones de la Fiscalía se había citado a una concentración. En ese momento la Fiscalía lanzó un operativo, que es hoy conocido como Halconazo Tapatío, en la que cazaron y retuvieron de manera ilegal a más de 100 personas al interior de la Fiscalía sin presentarlas como detenidas, y por esas razones que hoy estamos conmemorando los 4 años de este hecho. De este hecho. Y muy grave porque prácticamente pudimos confirmar, incluso se pudo ver las detenciones en tiempo real y cómo durante algunas horas prácticamente elementos de la Fiscalía o policías encubiertos desaparecieron literalmente a decenas de personas que fueron detenidas, Inés, y además los abusos, las amenazas que sufrieron en esos momentos, ¿no? Sí, porque fueron torturas psicológicas, físicas, maltrato, en general violaciones a derechos humanos y situaciones graves en las que de manera ilegal retuvieron teléfonos de las personas para poder revisar todo el contenido, contactar a sus familiares, sacar domicilios, en general irregular, un estado de excepción, diríamos. Exactamente, y bueno, desde hace 4 años escuchamos tu testimonio porque padeciste justamente estos hechos, estas detenciones arbitrarias. ¿Qué se ha venido haciendo desde entonces? Recordamos que hubo un proceso, una intención, creo yo, finalmente no dio frutos, de diálogo con el gobierno del Estado de parte de algunos víctimas de estos hechos de violaciones a sus derechos humanos. No sé si nos recuerdas esta etapa y qué siguió después, Inés. Sí, pues la primera parte fue justamente un acercamiento con autoridades que, recordemos, estaban obligadas no era ningún favor el que estaban haciendo, porque la ONU emitió una recomendación pidiendo que se revisaran todos los abusos del 4, 5 y 6, porque el 6 de junio también hubo 6 personas detenidas que fueron trasladadas a Puente Grande sin respetarle su debido proceso. Y en ese sentido la ONU emitió una recomendación para que nos recibieran y nos aclararan qué era lo que había pasado. Durante esta etapa, que duró aproximadamente 1 año, hubo diálogos que fueron gestionados por la Secretaría de Participación Ciudadana, que no llegaron a ningún lado porque simplemente se nos excluyó de los procesos más importantes que tenían que ver con la toma de decisiones de los foros y mesas que se organizaron, aunque era una coorganización y así se planteó con el colectivo anterior. Realmente tomaron la batuta las autoridades, nos presionaron para sacar las cosas a sus ritmos y como burla, realmente, porque eso fue, el ex fiscal, en ese momento todavía fiscal, Gerardo Octavio Solís, estuvo presente en una de las mesas que se organizaron en esos foros, cínicamente, como si él no hubiera tenido responsabilidad en los hechos. Entonces, pues definitivamente no. Ahora, proceso no llegó a ningún lado. Ahora que mencionas al fiscal, es muy importante recordar que la misma noche del 5 de junio, el gobernador Enrique Alfaro dio una declaración. Él venía de una reunión con gobernadores en el estado de Colima. En aquel momento todavía funcionaba lo que llamaban la Alianza Federalista, una coalición, una alianza justamente de gobernadores de oposición a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y él reconocía, supuestamente, dijo que no estaba enterado, pero dio una declaración muy grave, es lo que te quiero preguntar, Inés. Él dijo que
que lamentablemente la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Una confesión bastante grave, pero me parece que después de esa declaración, pues no pasó a mayor cosa en términos de una revisión, de una depuración de la fiscalía. ¿Cuál es tu opinión? Sí, claro, pues es que una declaración de esa magnitud ameritaba justamente medidas mayores y no se llevaron a cabo. Recordar que 5 de junio en memoria en ese momento se retira, todavía sin el nombre del colectivo, sino los integrantes que ahora estamos agrupados acá, nos retiramos del foro, denunciamos las irregularidades y rompimos relación con la Secretaría de Participación Ciudadana, con Margarita Sierra y con todos los funcionarios que en este momento estaban involucrados. Y a partir de ahí es que se conforma el colectivo que cada año ha hecho actos de memoria para recordar lo ocurrido. ¿Qué tal, Inés? Te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte un par de preguntas, digamos, que se despliegan desde este hecho represivo masivo y en particular de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Por una parte ¿tú crees que este hecho que permanece en la impunidad tiene relación con que este sexenio ha sido el de la mayor cantidad de personas desaparecidas desde que hay registros en Jalisco? ¿Hay una vinculación entre esta desaparición forzada masiva de personas con todo el balance general del sexenio? Sí, porque lamentablemente se presume que en muchas de las desapariciones forzadas están involucrados agentes, ya sea de la Fiscalía o de gobierno, que ya sea por complicidad o por omisión, pues participan en las desapariciones y no investigan. Y por eso los familiares que nos han acompañado hasta ahora, como Luz de Esperanza, colectivo de desaparecidos, han puesto el foco en todas las movilizaciones que han estado, que la maquinaria de desaparición, que ese día quedó evidente ante medios y la gente en general, es una maquinaria que ya existía y que continúa y que sigue desapareciendo gente en situaciones ya no de protesta específico, sino, por ejemplo, agentes de la Fiscalía que se presentan como tales, van al domicilio de una persona o a su negocio, la detienen con diferentes argumentos y ya esa persona no vuelve a aparecer y la Fiscalía dice que no éramos nosotros, eran personas infiltradas y eso es constante. La otra pregunta es de los diálogos, supuestos diálogos esos que terminaron en la nada con el gobierno, fue en un video donde estaban algunas de las víctimas acompañando a Enrique Alfaro y parecía que era una especie de lavado de imagen de Enrique Alfaro. Me pareció terrible ese video que difundió el gobierno. ¿Tú crees que ahora en el marco de las actuales elecciones, de los resultados, hubo personas que a través del voto, digamos, expresaron o castigaron esta situación de represión de parte del gobierno actual? No sé si la gente recuerda con exactitud lo que pasó, porque lo que sí recuerdan es lo que los medios masivos se han encargado de difundir, que es la quema de patrullas del 4 de junio y las agresiones a policías también del 4 de junio, que de hecho nosotros creemos que ni siquiera era gente manifestante, porque había claramente un grupo de choque, provocadores que estaban generando caos y que nunca fueron detenidos. Se les dejó ir con total impunidad y a quienes sí detuvieron fueron a personas que estaban pasando por ahí o que estaban atestiguando los hechos. Inés, en ese sentido, de hecho había periodistas que ahora son analistas más bien, pero que en sus redes estaban histéricos justificando la actuación de la policía, la represión, justo por esa imagen de ese policía quemado a manos de no se sabe quién. Esto también trae ecos de la actuación de los medios de comunicación en el halconazo de 1972, incluso en la represión contra Tenco 71, y contra Tenco en 2006. Sí, porque justamente creo que es una estrategia que los gobiernos en general han implementado y les funciona, porque parte de la ciudadanía justifica las represiones y ellos mismos actúan diciendo es que si no parábamos esto todo se descontrolaba porque eran gente violenta, cuando la única gente violenta es la de ellos, que infiltran en las manifestaciones para generar la violencia. Así es, Inés. Bueno, y estamos recordando todo digamos, lo que ocurrió hace 4 años y todo lo que vino después. Ahora, ¿cómo van a conmemorar el 5J Memoria junto con otros colectivos, el colectivo Luz de Esperanza y otras organizaciones, estos hechos? Sí, a 4 años estamos proponiendo una intervención efímera del espacio público, que en esta ocasión será en la glorieta de las y los desaparecidos. Ahí tendremos una rueda de prensa en la que nos acompañará también CEPAD y Luz de Esperanza con un posicionamiento que haremos público. Daremos también toda la actualización referente al aspecto jurídico del antimonumento y por qué no se ha reinstalado, que eso es un desacato de las autoridades municipales. Tendremos una intervención sorpresa donde no se instalará nada relativo a
lo que han dicho es que estamos dañando patrimonio, entonces no se instalará nada fijo, pero sí volverá a brillar el antimonumento 5J y tendremos pues actividades pictóricas y lúdicas. Muy bien. A las 18 horas. De acuerdo, pues muchas gracias, Inés, por aceptar conversar con nosotros, tomarnos esta llamada, y mañana seguiremos compartiendo la información que difundan en esta tarde y seguimos en contacto también más adelante con ustedes. Gracias, Inés. Gracias. Buenas tardes. Inés, del colectivo 5 de junio Memoria. Pues muy importante que recordemos estos hechos donde pues pinta, me parece que es uno de los acontecimientos que marca el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, sin lugar a duda. Al nivel de la represión masiva del 28 de mayo del 2004. De hecho, la cantidad de víctimas son similares, más de 100 personas víctimas en ambos hechos. Y sin embargo, acá continuó la represión porque la historia del antimonumento es otra historia de por sí del 5 de junio que también sufrió, me parece, represión por los obstáculos para que pudiera ser instalado. Vamos a la pausa y esperamos, creo que ya al regreso sí tendremos la entrevista con Alejandro Páez, con quien reflexionaremos sobre los resultados electorales del 2 de junio. Vamos a la pausa y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martínez.